Vamos a continuar ahora nuestro trabajo en Excel, planilla de cálculo. Vimos cómo se llaman o cómo identificar las partes de la hoja. En la zona de trabajo es donde nosotros estamos justamente empezando a ingresar datos. Y acá ahora me quiero detener entonces a mirar un poquito. ¿Qué tipos de datos podemos ingresar en Excel? Ya vimos acá dos datos distintos. Uno, son datos de tipo alfabético, ¿sí? O se suele hablar de alfanumérico también, ¿sí? Y por otro lado, datos numéricos, en este caso, gastos del hogar, y acá puse 2021 por el año. Vamos a ingresar algunos otros datos alfabéticos. De paso vemos algún uso de Excel. La idea sería que la aplicación, ¿no es cierto?, esta aplicación de planilla de cálculo, me va a permitir, por ejemplo, crear una planillita para llevar el control de gastos de la casa. ¿Sí? Que siempre sabemos que son muchos, pero a veces perdemos la noción si no somos prolijos. Entonces, justamente para ordenar la información, para prolijarla, para tener los datos que necesitamos, a veces para tomar decisiones, para enterarnos en qué estamos en una de esas ahorrando poco, o en qué podríamos, o gastando mucho, o qué gastos podríamos recortar. Bueno, ahí tendríamos entonces una finalidad. En este caso la finalidad sería, digamos, justamente hacer un control de gastos del hogar. Por eso vamos a dejar una fila en blanco, y acá vamos a comenzar propiamente dicha lo que diríamos la planilla o la parte del cálculo. Pero para eso necesitamos seguir ingresando algunos textos. ¿Por qué? Porque los números solos son números. Para nosotros, usuarios humanos, ¿sí? Para que esos números tengan sentido, tenemos que identificar de qué se tratan los números que vamos a cargar. Entonces, vamos a comenzar la planilla poniendo una descripción, digamos, de cuáles son los gastos, y en este caso, o el rubro, si se quiere. Entonces yo, fíjense, escribí la palabra descripción, puse Enter, y entonces si yo quiero seguir escribiendo, ahora vuelvo, hago doble clic, me metí, y completo el texto. ¿Sí? O sea que lo mismo que puedo editar un texto que ya escribí en Word, yo puedo volver a meter en una celda donde ya escribí. ¿Sí? Las celdas pueden tener mucho contenido, pero en general vamos a acostumbrar a ser parcos y lo mínimo necesario, sobre todo cuando se trata de texto. Por ejemplo, si esto es una planilla de gastos del hogar, ¿cuáles son los rubros que podríamos mencionar? Y bueno, vamos a poner los clásicos: alimentos, ¿sí? Vamos a poner, por ejemplo, viajes, ¿sí? O viático, vamos a poner. Ropa y calzado. Vamos a poner, por ejemplo, algún gasto de salud y medicamentos. También podemos agregar algunos otros gastos, por ejemplo, gastos extraordinarios, no sé, un regalito que le hacemos a alguien, que yo pongo cumpleaños, algún gasto imprevisto, ¿sí? Vamos a también tener obviamente otros gastos que son los propios, no sé, de la casa, los impuestos y servicios. Vamos a poner. ¿Sí? Si tenemos un vehículo, por ejemplo, en una de esas en casa, tenemos que también los gastos del vehículo, ¿sí? El seguro, etcétera, ¿sí? Y obviamente, digo, capaz que con los chicos tenemos, no sé, la cuota escolar, no sé, salidas y otras cuestiones, cultura, libros, y otro tipo de gastos que podemos llegar a tener. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos, fíjense, una serie de elementos que son propios, digamos, o los rubros propios de los gastos. Para diferenciar este encabezado del resto, vamos a darle, por ejemplo, un estilo negrita, ¿sí? Lo mismo que hacíamos con cualquier, en este caso, con
cualquier texto de Word. ¿Sí? Fíjense que entonces ahí ya tengo un poquito una diferenciación de lo que sería el encabezado de los rubros en sí. Y ahora vamos a comenzar entonces a utilizar las columnas. Por ahora trabajamos mucho en la columna B. Vamos fíjense de nuevo, yo cambio un poco el ancho, si no lo puedo dejar como estaba, y vamos a empezar a utilizar algunas herramientas interesantes de Excel que es importante practicar. Una de ellas es lo que se llaman las listas de autocompletamiento, o algunos llaman el puntero de estirar, o autorrellenar. Bueno, hay distintas formas de llamarlo. Lo importante es que es una herramienta útil para facilitar nuestro trabajo de operador con Excel. Por ejemplo, ¿cómo lo vamos a usar? Bueno, de acuerdo a cómo está configurado nuestro programa con el idioma, hay ciertas cosas que automáticamente ya Excel tiene guardadas y que entonces no necesitamos escribir demasiado para completar muchas celdas. Por ejemplo, yo quiero controlar mes a mes en el 2021, ¿sí? Pero Excel tiene ya guardada o creada la lista de los meses, ¿sí? Puedo poner, por ejemplo, enero, ¿sí? Hago Enter, y ahora vuelvo a la celda que dice enero, me voy a la esquinita inferior derecha, donde habíamos visto que hay como un pequeño cuadradito en el borde de la celda activa, y mi puntero va a tomar la forma de una cruz con brazos delgados, una cruz negra con brazos delgados, brazos finos. Solamente cuando paso el puntero por esa esquina. En ese momento, cuando toma esa forma, yo mantengo apretado, arrastro, y al arrastrar, en este caso, hacia el costado, ¿sí? Completa automáticamente los otros meses. Están en una lista aprendida, digamos, o automática, que está en la memoria del programa, ¿sí? Y que sirve justamente para autocompletar, ¿sí? De esta manera yo puedo, por ejemplo, crear los meses sin tener que escribirlo. Digamos que es una cuestión de facilitar el trabajo del operador. Como no necesito en una de esas columnas tan anchas, voy a ir haciendo doble clic en la separación entre una columna y otra para que justamente podamos tener las columnas, ¿sí? En una sola pantalla. Y de paso estiro, tomo julio, vuelvo a estirar desde la esquina inferior izquierda para completar el último mes, en este caso hasta agosto, vamos a suponer que es el mes actual, ¿sí? De esta manera podemos en este caso comenzar a rellenar. ¿Cómo funciona una planilla de cálculo? Ya lo vamos entonces a aprender en mayor detalle. Una de las cuestiones es, entonces nosotros necesitamos ingresar datos tipo texto. Ahora, con los datos tipo texto, por ahora vamos a ver que Excel no hace cálculos, simplemente los datos texto son para el usuario, para que el usuario entienda de qué se tratan los números que va a encontrar después, ¿sí? Y una vez que tengo los datos tipo texto, puedo también empezar a mejorar el aspecto. Yo recomiendo a veces utilizar el estilo negrita, utilizar en algunos casos un sombreado o un relleno de celda, no demasiado fuerte, pero también para que se puedan identificar y mejorar el diseño, ¿sí? Y la lectura de los datos de una hoja de Excel, ¿sí? Las celdas que nosotros vemos cuadriculadas en pantalla en realidad no son imprimibles, o sea que todos estos casilleros nos sirven mientras trabajamos en el programa. Si sacamos esto por impresora, no van a aparecer. Después veremos si necesitamos marcar las líneas de esta grilla o parrilla, o de esta, digamos, matriz de datos, como se suele hablar, aprenderemos a utilizarlo. Pero básicamente no es ninguna ciencia, simplemente vamos a utilizar en el menú inicio la posibilidad de usar bordes. Por ahora no la vamos a usar para tener la pantalla más despejada. Muy bien, ingresamos datos tipo texto. Ahora llegó el momento de los números. Para hacerlo de un modo rápido, ¿sí? Yo voy a ingresar un dato ficticio, ¿sí? En este caso vamos a suponer que voy a poner acá un valor, ¿sí? Y para que aprendamos entonces que lo mismo que
utilizamos, en este caso con enero, también esto de estirar y que se complete con febrero, marzo, abril, mayo, junio, lo mismo o algo parecido sucede con los números. Pero con los números no hay una regla que Excel sepa por dónde seguir, ¿sí? Por lo tanto, si yo estiro a partir de un número, en este caso tomo el 1200, voy a la esquinita, siempre a esta esquina inferior derecha, donde está el cuadradito de la celda activa. Entonces utilizo el puntero de autorrellenar y estiro. Fíjense, voy a estirar, me va a rellenar siempre con el mismo valor, ¿sí? ¿Para qué sirve rellenar con el mismo valor? Bueno, básicamente en este caso por una cuestión de velocidad y que esta hoja o esta planilla, este libro de gastos del hogar, no se trata de un hogar concreto donde me están pasando datos distintos, todos números diferentes y con precisión, sino simplemente es un ensayo, es una hoja que estamos utilizando como para empezar a ver cómo funciona. Entonces, dos formas en que funciona el puntero de rellenar, ¿sí? Tomo un elemento, selecciono una celda con un dato numérico, arrastro y se va a replicar, se va a completar en las otras celdas. Lo mismo puede pasar cuando yo pongo, en este caso, un nombre y lo estiro también, o autorrelleno, salvo que sea un nombre que ya está en una lista predeterminada, como los nombres de los meses, ¿sí? O los nombres de los días. Si yo pongo lunes y estiro, me va a aparecer martes, miércoles, etc. Ahora, si yo pongo otra palabra, vamos a suponer salidas, y estiro la palabra salidas, ¿sí? No hay una lista que, preconfigurada o predeterminada que utilice la palabra salidas, por eso se rellena todo con esta misma palabra. Voy a deshacer para justamente que esta última acción quede sin efecto, ¿sí? Ahora, ya que estamos y que aprendimos, podríamos decir, pero yo no quiero que siempre se rellene con el mismo valor. Vamos a suponer que yo quiero que acá diga 1200 y que después acá haya una progresión, por ejemplo, de 10 en 10. Bueno, voy a poner acá entonces en la segunda celda 1210. ¿Sí? Y fíjense, ahora voy a tomar dos celdas, un rango, 1200, 1210. Selecciono las dos. ¿Cómo se selecciona? Siempre desde el centro de la celda, nunca de los bordes, porque de los bordes la movemos a otro lugar. Desde el centro, mantengo apretado, arrastro, y ahí tomé las dos celdas, las celdas C4 y C5. Si yo ahora voy a la esquina inferior derecha de esta selección, me aparece la famosa crucecita negra con brazos delgados. El puntero de estirar o autorrellenar o autocompletar, ¿sí? El programa va a utilizar los valores de las dos celdas que tengo seleccionados para saber cómo completar. Entonces, si en una tengo 1200 y en la otra tengo 1210, cuando yo estire, el programa va a suponer que quiero ir de 10 en 10. Y entonces, fíjense, paso por encima de las celdas que ya estaban rellenadas, todas con 1200, ¿sí? Pero ahora las relleno a partir de la que dice 1200, 1210. Ahora suelto, y fíjense que el resultado es que va a ir rellenando con una progresión que va de 10 en 10. ¿Sí? Vamos a probar, en este caso yo ahora voy a seleccionar estas celdas, voy a suprimir, borro el contenido, y voy a crear entonces otra, una celda, yo quiero que vaya de 50 en 50. Entonces voy a poner 1250, porque la inflación, ¿vieron cómo va? Entonces, fíjense, tomo de nuevo 1200, selecciono la segunda celda, tengo que seleccionar las dos. ¿Para qué? Para que Excel aprenda o calcule la diferencia. De C4 a D4 hay 50. Me voy a la esquina inferior derecha, y si yo ahora mantengo apretado, arrastro y estiro, en este caso estiro
hacia la derecha, va a saltar la cantidad o va a rellenar con un salto de 50 en 50. ¿Sí? De manera que esto, digamos, es un poquito, si se quiere, lógico, porque lo que hace es seguir una progresión numérica que yo le propongo. ¿Sí? Vamos a suponer que ahora yo quiero, ¿sí?, que en este caso la siguiente sea 1002, no sé, 75. No, 72 no, vamos a poner 75 para no marear. ¿Sí? Entonces, fíjense, va a ir de 25 en 25. Si yo quiero estirar hacia abajo, o rellenar esto, ¿sí?, acá tengo entonces siempre una progresión que va de 25 en 25. Y siempre en este caso va a tomar la planilla los valores que yo le proponga. ¿Sí? Acá va de a 65, entonces va haciendo estos saltos. Y de esta manera, por ejemplo, yo puedo rellenar una planilla con una serie de datos numéricos al azar, pero ¿para qué me sirve hacerlo de esta manera rápida? Bueno, básicamente, justamente para hacerlo con velocidad y para completar datos que después me sirvan para realizar las operaciones. ¿Sí? Por lo pronto, con este primer ejercicio, o esto del día de hoy, aprendimos a cargar datos alfabéticos, ¿sí?, que me indican de qué se trata esto. Entonces, si yo leo acá 1540, voy a decir, son los gastos de ropa y calzado del mes de mayo. Para eso cargamos datos alfabéticos. Por último, en este caso, cargamos los datos numéricos. Fíjense simplemente como un detalle que en general los datos alfabéticos los va el programa automáticamente, lo que reconoce como un dato alfabético, lo va a alinear a la izquierda, y el dato numérico lo va a alinear a la derecha de la celda. ¿Sí? Por ahora vamos a contentarnos con eso y seguimos en el próximo video. Así que será hasta el próximo video, donde vamos a empezar a introducir justamente cálculos, fórmulas. ¿Sí? Será hasta